Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video. Mira, segundas partes nunca son buenas, ¿no? Pero este video lo he tenido que hacer nuevamente porque he probado los micrófonos que me compré unos micrófonos carísimos, estos, y no sé qué les pasa, que no funcionan. Me pongo los auriculares, me sale el sonido por un lado. Lo mismo pasó con el video de ayer, así que tuve que volver a esta cámara, la que nunca falla, y que espero que el sonido salga bien de una buena vez. Mis amigos, el tema de hoy se refiere a la diáspora. Al final, cuando termine de hablar, les dejaré un video del gobierno del presidente Nayib Bukele que agiliza los procesos para la emisión de documentos de identidad. Creo que será algo interesante e informativo para muchos de ustedes que están fuera de su país, El Salvador. Espero que les interese. Diáspora. ¿Qué significa la palabra diáspora? De cualquier manera, se los voy a leer para aquellos que no sepan. Diáspora implica la dispersión de grupos étnicos o religiosos que han abandonado su lugar de procedencia originaria y que se encuentran repartidos por el mundo. Si mayoritariamente el término ha sido empleado para referirse al exilio judío fuera de la tierra de Israel y la posterior dispersión del pueblo judío por el mundo, se ha ampliado su significado para designar todo pueblo que se encuentre diseminado fuera de su país de origen. Como la mayoría de los que me están mirando por ahí, por esa camarita, que hoy saben bien que es sábado, y los sábados a mí me gusta nombrar las primeras 50 ciudades desde donde me ven. Así que vamos a ir directamente, porque después de nombrar estas ciudades, quiero leer un poema de Roque Dalton, porque me han enviado comentarios y léete algo de Roque Dalton. Ya he buscado por internet y lo voy a leer, pero primero vamos con las ciudades. Vamos a empezar al revés esta vez, de la número 50 a la número 1. Empezamos. Número 50. San Antonio, Texas. Tegucigalpa, Honduras. Nashville, Tennessee. Seattle, Washington. Phoenix, Arizona. Orlando, Florida. Filadelfia. San José de California. Quito, Ecuador. Sacramento, Ciudad de México. San Diego. Denver, San Miguel, Barcelona, la primera de España. No, la primera no. Estoy leyendo de atrás para adelante, no va a ser la primera. Bueno. Austin, Texas. Santa Ana, El Salvador. Washington. Montevideo, Uruguay, donde nací. Charlotte, Guayaquil, Ecuador. San José de Costa Rica. Lourdes, El Salvador. Atlanta, Georgia. Boston, Massachusetts. Montreal, Panamá, Chicago, Mexicanos del Salvador, Madrid de España, Bogotá, Colombia, Toronto de Canadá, Santa Tecla, El Salvador, La Habana, Cuba, Área Metropolitana de Las Vegas, Ciudad de Guatemala, Miami, Florida, Managua, Nicaragua, Ilopango, El Salvador, Santiago de Chile, San Francisco, Lima, Perú, Apopa, El Salvador, y las primeras 5, Número 5. Baltimore, 4 Houston, 3 Nueva York, 2 Los Ángeles, número 1, se mantiene ahí, la número 1 es San Salvador de El Salvador, señores. Ahí están. Y aquí, por lo que me dice la tabla, es que Estados Unidos, y son la mayoría los que me miran de El Salvador, Estados Unidos es el país elegido, aunque aparezca alguna ciudad de España como Madrid y Barcelona. Montevideo seguro que no. Es difícil que mucha gente se vaya a Montevideo, aunque hay muchos cubanos y venezolanos que han ido, y les está yendo bien. Porque bien o mal, Montevideo, digamos Uruguay y El Salvador son países que ahora están bien. Uruguay por lo general siempre estuvo bien. Tiene sus cositas, pero está bien. Estamos ahí perdidos ahí atrás, allá, al fondo del todo. Bueno, ahora pasamos al poema de Roque Dalton. Mira que he buscado y he encontrado uno que quizás sea interesante para ustedes, porque habla del Salvador será. Sus profundos deseos hacia su país es los que describe este poema del escritor salvadoreño que dedicó su vida a defender los derechos sociales y a su país para poder verlo convertido en un lindo y serio país. Vamos con el poema. El Salvador será un lindo y sin exagerar serio país, cuando la clase obrera y el campesinado lo fertilicen, lo peinen, lo talqueen, le curen la goma histórica, lo adecenten, lo reconstituyan y lo echen a andar.
El problema es que hoy El Salvador tiene como 1000 pullas y 100.000 desniveles, 5.000 callos y algunas postemillas, cánceres, cáscaras, caspas, chuquedades, llagas, fracturas, tembladeras, tufos. Habrá que darle un poco de machete, lija, torno, aguarrás, penicilina, baños de asiento, besos de pólvora. Ahí les dejo, a ver si les ha gustado. Ahí, no se quejen después que no leo cosas de El Salvador. Ahí tienen a don Roque Dalton. También me gustaría leerles un comentario que me hizo Joaquín Martínez, que dice así: Mr. Turnes, gracias por hablar de El Salvador. Soy de San Miguel, El Salvador, y tengo documentos de la Fiscalía y el ISSS cuando era patrono por tener mi negocito pequeño, pero yo trabajaba con los bancos y fui víctima, de esas asquerosas pandillas. Y como los bancos no entienden o yo desconozco de leyes, perdí mis 2 casitas y mi negocito, y yo en ese entonces eran los bancos. Hoy no soy sujeto a créditos y sin apalancamiento económico es muy difícil. Tengo pruebas de sobra. Salimos en la noche custodiados por la policía después de vivir decentemente. Vivimos las peores humillaciones. Han pasado 7 años y vivo como Tarzán con el cuchillo entre dientes para pagar una nueva casita. Y hoy soy vendedor ambulante y soy de la tercera edad. Y yo le suplico, señor Turnes, que el gobierno nos abra créditos blandos a los afectados por las pandillas, aunque estemos mal en el sistema bancario. Fuimos víctimas, no fue por mala gente, somos trabajadores excelentes. Gracias, mil gracias, Joaquín. Has visto, ¿no? Esta es la pena de toda esta pobre gente que se tuvo que quedar en el país, porque quizás no quiso irse o no pudo irse, no le dejaron irse. Y ha tratado de hacer lo mejor posible, ser lo más decentes con su trabajito, su esfuerzo. Se metió en los bancos porque, claro, como dice él, quizás no tenga el conocimiento. Muchos se habrán aprovechado, quizás seguramente, como ha pasado en países de primer mundo, que todos los bancos te dieron crédito, y la gente cayó y después se quedó con esas deudas, no se lo pudieron sacar nunca de encima. Y te queda ese récord que después cuando vas a pedir otro crédito no te dan nada. Y es una pena, y es lo que pide créditos blandos. ¿Qué significa? Créditos blandos, créditos a bajos intereses, seguramente, créditos para gente mayor. Pero claro, los bancos, si no tienen, digamos, el aval del Estado, es difícil que le presten a la gente mayor, ya sabemos, por la edad. No es lo mismo prestarle a uno de 20 años que a uno quizá de 60 y pico. No hace falta explicarlo. Es difícil la vida de esta gente, Encima, que pasó por todo lo que pasó, ese calvario, y ahora esto, llegar a tus últimos años y no poder vivir tranquilamente, y tener que vivir como Tarzán con el cuchillo entre los dientes. Espero que pueda encontrar el amigo Joaquín alguna manera de poder salir adelante, por lo menos vivir dignamente. Amigo Joaquín, te mando un abrazo y muchas gracias por estar viendo, y espero que esto sirva para algo. El próximo que me gustaría leer es Eduardo Informa 2396. Me pone: Mr. Turnes, lo felicito por el contenido de sus videos. Mi familia huyó de El Salvador en 1981 durante la Guerra Civil. Yo tenía 9 años. Nos instalamos en Nueva York y gracias a Estados Unidos tuve muchas oportunidades y pude vivir el sueño americano. A mis 45 años regresé a El Salvador como voluntario a enseñar inglés por 3 meses, y después de una semana aquí me di cuenta que este era mi hogar y no volvería a vivir en Estados Unidos. 4 años después de regresar a El Salvador, llegó Nayib Bukele a la presidencia, y todos los cambios por los que oré y siempre deseé para mi país, poco a poco se van haciendo realidad. Ahora es un orgullo decir: soy salvadoreño. Gracias por compartir todos estos logros con la gran audiencia de YouTube. Siga adelante. Muchas gracias a ti, Eduardo. Eso es así, señores. ¿Cuántos de ustedes no están pensando, porque lo vivo diciendo en todos los videos, están pensando de que volver a tu país, pensar que después de tantos años estar viviendo en un país como Estados Unidos, en este ejemplo, siempre está con la cabecita ahí dando vueltas, picoteándote, y porque no te sientes cómodo quizás? Muchos no se adaptan, muchos extrañan, porque se extraña muchísimo, ¿no? El volverse
al país de donde uno nació no es tarea sencilla, ¿no? Porque ya depende de que si ya llevas muchos años, ya has formado tu familia, tienes tus hijos, tienes tus nietos, ¿sí? Y tu idea de volver a El Salvador es solo tuya, única, porque seguramente ni tus nietos conocerán El Salvador, ni tus hijos, porque quizás hayan nacido fuera del Salvador, pero tú estás con las ganas de ir. Y claro, ya estás jubilado, tienes tu dinero, tienes tu casa pagada, tienes unos ahorros, quieres ir invertirlos en El Salvador, y claro, tienes que ir y sacarte las ganas. Primero yo recomendaría no tirarse de cabeza, ¿no? Así a lo loco. No lo digo porque si está bien, si está mal el país, no, fuera de eso, fuera de ese ámbito, lo que hay que pensar es cómo se siente uno cuando vuelve. Porque no es lo mismo que cuando lo dejó, aunque cuando lo dejaste era horrible, quizás ahora está muchísimo mejor, pero también todo ha cambiado, la gente ha cambiado, los sitios han cambiado, quizás como te has acostumbrado a un nivel de vida en ese país donde estés, ya volver a Latinoamérica, aunque sea El Salvador, cualquier país de Latinoamérica, es quizás retroceder. No, porque no vas a tener la infraestructura, no vas a tener los servicios, no vas a tener la facilidad que usted tiene ahora mismo en el país que está viviendo, como Estados Unidos. Estamos hablando de un país poderoso, que tienes todo así servido. Y ya cuando vas de grande, tú lo que necesitas es estar tranquilo, no enloquecerte. Quizás Estados Unidos lo malo que tiene es el tema de la seguridad social, ¿no? Ir a un hospital. Cuando te vienen los achaques, cuando eres grande, ir al hospital y desenfondar ese dinero que te cuesta solamente por ir a visitar un médico, quizás eso duela. Y si te vayas a El Salvador, si eres ciudadano salvadoreño, vas a El Salvador, quizás eso no te salga tan caro. Eso me gustaría saberlo, ¿no? Me gustaría saber, porque Estados Unidos ya sabemos cómo es, pero en El Salvador, si tú eres jubilado, ¿no? Tienes una jubilación de Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Eres salvadoreño. Vives en Estados Unidos, puedes recibir una jubilación de Estados Unidos o de Europa mismo. Si te quieres ir a El Salvador a vivir, a terminar tus días ahí, ¿cómo es el tema? Te pueden pasar, digamos, lo que es tu jubilación a El Salvador sin coste, puedes utilizar los servicios públicos, digamos, lo que es el hospital, ir a un médico, ¿es gratuito o es todo privatizado? Eso no lo sé todavía, eso me gustaría que muchos de los que están en Salvador me lo dijeran a ver cómo es, porque claro, la gente que está afuera también eso lo necesita saber para volver, porque al fin y al cabo uno cuando ya se va poniendo mayor quiere tranquilidad y hay que saber, y siempre están los hijos para ayudar, porque uno ya cuando es grande ya hay cosas que se les pasa de la cabeza y necesita el apoyo de los hijos y los nietos para averiguar todos estos temas. Por eso ahora te voy a dejar este video de la presidencia hablando sobre el tema digamos, como le llamamos en Uruguay, la cédula de identidad. Te va a explicar todo, cómo poder sacártela en las cancillerías, los consulados que hay por Estados Unidos. No sé si eso también aplicará para Europa. Bueno, ahí te dejo el video, ustedes podrán ahí averiguarlo. Mis amigos, vamos dejándolo por aquí. Yo les deseo un buen fin de semana. No se olviden, antes de que se vayan, que tengo un canal, Mr. Turnes Más, en donde pueden ver otro tipo de videos que yo solía hacer y que vamos subiendo de a poquito. Así que, mi gente, los voy dejando. Buen fin de semana y que Dios los bendiga a todos. Hasta la próxima. Se quedan con este video. Chao. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Y como ustedes pueden ver, este es un día de mucha alegría. Esto marca un hito histórico, un antes y un después. Y particularmente estoy muy contenta porque he podido ser usuaria de este servicio y poder corroborar de primera mano lo rápido, lo fácil que es, pero sobre todo la conveniencia que se da a la hora que el usuario así lo decida en el tiempo de atención de nuestras instalaciones que nosotros estamos inaugurando ese día acá en la oficina de Las Cascadas. Para la Cancillería, como lo he mencionado, es un honor recibir este importante kiosco en nuestra oficina regional de Las Cascadas, en donde nuestra población podrá gestionar de manera automatizada y rápida
su tan anhelado documento único de identidad. La administración del presidente Nayib Bukele sigue demostrando la transformación que ha vivido El Salvador. Ya no somos los mismos. Nos estamos manteniendo a la vanguardia de la tecnología y llevando soluciones a nuestra gente para que sus procesos sean más rápidos y eficientes. Como este, habrán otros kioscos en diferentes instituciones a nivel nacional, lo que garantizará llevar a quienes necesiten este importante documento sin retrasar ni afectar sus actividades cotidianas. Esta iniciativa obedece al mandato del presidente Nayib Bukele de acercar y facilitar los trámites a la población salvadoreña. Por nuestra parte, estamos convencidos que la diáspora salvadoreña es parte fundamental del desarrollo económico de nuestro país. Es por ello que también hemos puesto a disposición de nuestra diáspora este kiosco de la entrega del DUI. Así, nuestros compatriotas pueden ir a los diferentes consulados en Los Ángeles, en Woodbridge, en Houston, en Long Island, en Dallas, en Chicago y en Silver Spring para poder tramitar su DUI de manera inmediata. Además, por el momento en San Francisco, en Boston y en Chicago, aún estamos programando la entrega posterior, pero esperamos que pronto esto cambie para beneficio de nuestra población. Esto también es una muestra del trabajo interinstitucional que realizamos, ya que la entrega del DUI fuera del territorio también es un servicio brindado por el RNPN, como una responsabilidad de esta institución para facilitar la obtención de este documento. Agradezco todos los esfuerzos, reconozco el liderazgo de su presidente, Fernando Velasco, quienes se han puesto como meta la concreción de este esfuerzo y para que pronto sigamos ampliando el uso de las tecnologías, tanto a nivel nacional como a nuestra querida diáspora en el exterior. A todos ustedes, muchísimas gracias. Definitivamente, qué gusto estar acá junto a la viceministra Portal, inaugurando ya un nuevo kiosco automático para los servicios, para el autoservicio, tanto de renovación y reposición del documento único de identidad. Ya estuvimos en el mes de julio en Metrocentro San Miguel, también en otra oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores que nos ha abierto las puertas para hacer esta sinergia importante y cumplir, como ya lo decía nuestra viceministra, el mandato de nuestro presidente Nayib Bukele de acercar eficientemente todos nuestros servicios públicos a todos nuestros ciudadanos. A nivel nacional estaremos ubicando 14 kioscos que estarán estratégicamente ubicados en oficinas de gobierno, esto para que también el ciudadano tenga otros lados en donde pueda autogestionarse, porque el kiosco es así, es un servicio que el mismo ciudadano puede realizarlo. Estos aparatos pues tienen la capacidad tanto de leer la biometría dactilar como la biometría facial y con esto identificar al ciudadano y que el trámite sea fehaciente, es decir, no permite lugar a que otro ciudadano quiera suplantar la identidad. Son kioscos de última tecnología, kioscos que definitivamente van a ahorrarle mucho tiempo a todos nuestros ciudadanos. Los requisitos de estos kioscos son sencillos, únicamente es necesario que el ciudadano pague en línea lo que es el costo del documento único de identidad. Sabemos que para el trámite tanto de renovación y reposición son 10.31. Una vez el ciudadano pague en línea este trámite, pues solo ingresa lo que es el comprobante de recibo. Y además de ello, el ciudadano tiene que tener la capacidad tanto de tener una de las huellas, una huella dactilar en cada mano, es decir, un dedo de cada mano para que pueda el sistema reconocer alguna de sus huellas y de igual manera pues poder tomar su fotografía. Este kiosco tiene la capacidad de ajustar también el tamaño, es decir, si un ciudadano va a depender de la altura de él, el kiosco también se adecua para que la fotografía se tome de buena manera y no haya lugar a equivocaciones. Como lo decíamos, el servicio que otorga este kiosco es un autoservicio que el ciudadano mismo puede realizarlo y únicamente estamos hablando tanto del trámite de renovación y el trámite de reposición. El ciudadano con esto adelanta pues, parte de lo que es el trámite, ya que evita
pedir, por ejemplo, citas a los DUI-centros, que vaya a hacer cola, que, bueno, primero también que se le genere una cita. Con este kiosco de autoservicio, el ciudadano solo se presenta en los lugares que van a estar, ya decíamos, instalamos uno en San Miguel, en la oficina del Ministerio de Relaciones Exteriores, también tenemos otro en el Centro Nacional de Registro, específicamente en el Registro de Comercio, hemos ubicado en la Procuraduría General de la República, también estamos en las oficinas centrales del Registro Nacional de Personas Naturales, no podía faltar nuestra oficina central, también ya contamos con uno de estos kioscos. De igual forma, también hay dentro del DUI Centro de Galerías, Escalón. Entonces el ciudadano, en lugar de hacer esa cita, llega al kiosco, paga el servicio como lo decíamos, llena el formulario que intuitivamente el kiosco pues va dándole todas las indicaciones al ciudadano para que no tengan lugar a equivocaciones. Una vez realiza todo el sistema, todo el trámite, el mismo kiosco le pregunta a dónde quiere retirar su DUI, y entonces el ciudadano puede dirigirse directamente ya a la oficina del DUI centro más cercano para recoger únicamente su DUI. Como decíamos, evita hacer trámites, colas, citas, etcétera. Este proyecto no solo se limita a nivel nacional, de hecho ya tenemos en el exterior ubicados varios kioscos, los cuales también agradecimientos al Ministerio de Relaciones Exteriores que nos ha abierto las puertas en el exterior, ya que tenemos instalado, por ejemplo, en consulados de San Francisco no, tenemos en Woodbridge, Houston, Los Ángeles, tenemos también en Elizabeth, New Jersey, Boston, en fin, vamos a ubicar también 14 kioscos a nivel del exterior para que también nuestra diáspora se beneficie con este servicio novedoso. En definitiva, el Centro Nacional, decíamos que a nivel nacional tenemos en el Centro Nacional de Registro, específicamente en el Registro de Comercio, pero esta es una apuesta importante a la modernización de nuestros servicios públicos, una apuesta a utilizar la tecnología de vanguardia a fin de facilitar y acercar lo más posible los servicios. Muy agradecido con nuestra viceministra por el apoyo que siempre nos brinda y por sumarse a este tipo de proyectos en beneficio de todos nuestros ciudadanos. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.